ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Sabe que, como siempre, yo soy de una mente media dispersa. Pero a veces me doy cuenta de que sí, digamos, estoy o no estoy en el espíritu en cuanto a lo que voy a decir cuando me fue confiado una reflexión, una palabra de parte del Señor. Porque a mí mismo me sorprendo diciendo, me vienen palabras de cosas que leí en la Biblia, que es la palabra del Señor, ¿no? Creemos que es así, que Él habla por su palabra. Y a mí mismo digo, wow, esto no lo tenía en cuenta. Y como recién que estábamos allá y me acordé lo de Pablo y Silas encerrados en la última celda, engrillados, ¿no? Y bueno, y siempre digo que las canciones, las alabanzas para mí son un disparador. Y si quiere, vamos adelantando, vamos a Primera de Pedro 2:4, y mientras lo busca, le cuento lo que pensé. Estábamos, por medio de la alabanza, ¿no? Estamos diciendo que queremos ese poder, y que ese poder va a ser el mismo que levantó Jesús de entre los muertos. Y la canción como que decía que ese mismo poder también nos va a levantar a nosotros, nos va a levantar ahora, cuando pasamos por vicisitudes, por enfermedades, por problemas, por penurias, pero también va a ser el que, si dormimos, o sea, si vamos a la tierra, si morimos, vamos a decirlo directamente, ese mismo poder va a ser el que nos va a levantar, como dicen Tesalonicenses, ¿no? Que vamos a ser levantados los que estén durmiendo, y cuando el Señor venga, y va a volver, y diga tu nombre Paola, tu nombre Eva, mi nombre, tu nombre Elda, y diga Elda arriba. Eso va a ser, eso es poder. Y si eso no es poder, ¿qué es, no? Cuando diga, si yo estoy ahí, la vida arriba. Y dice que van a ser levantados primeramente los que durmieron en el Señor, dice la palabra, ¿no? Pero también de ese poder, yo digo, cuando cantamos, y cantamos que aquel viento recio de Pentecostés se haga lugar y se haga presencia. ¿Y si llega a pasar? Yo siempre pienso en eso, ¿y si llega a pasar? ¿Y si llega a ser que varios cristianos están unánimes, con el mismo sentir, y pensando lo mismo, y sintiendo lo mismo, y sudando gotas de sudor o gotas de sangre, como dice que el Señor, de tan ferviente que era la oración, sudaba sangre? Y yo decía, ¿esto médicamente será posible que sude sangre? Sí, lo investigué, es posible. Hay que llegar a ese nivel de oración y de comunión con el Señor, ¿no? Pero también imaginaba esto, mire a dónde me lleva mi mente. Como yo soy varón, casi siempre acá en Argentina somos hinchas de fútbol, ¿no? Y yo experimenté esto, aún siendo hincha de fútbol, pero también haciendo mis primeras armas como cristiano. Yo decía, el asunto de la fe. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, y los varones me van a entender, 40.000 o 50.000 personas del mismo club, con el mismo sentimiento. Me acuerdo un partido, íbamos perdiendo y necesitábamos un solo gol. Y le puedo asegurar que las 50.000 personas que estábamos en la cancha, estábamos todos pensando lo mismo. Un gol, uno solito. Estábamos unánimes, no había nadie del otro bando, porque éramos solamente nosotros. Pero eso no es fe, eso es lo mismo sentir, porque si eso fuera fe, como dicen los que hacen yoga y los que quieren llegar a cierta comunión con lo espiritual por medio de ciertas técnicas, funcionaría, y no funcionó. El gol no vino, perdimos y nos fuimos tristes a casa. Pero yo supongo, por la palabra, que si 2 o 3, como dice la palabra del Señor y la promesa del Señor, están unánimes y están ahí, y bregan, y lloran, y comulgan, y están en ayuno, y están en oración, cualquier cosa puede pasar. Amén. Porque es palabra de Él. Lo que pasa que creo que nos falta experimentarlo. Yo lo otro lo experimenté, yo rogué que hiciéramos un gol, y los 49.000 otros tipos que estaban conmigo también, y el gol nunca llegó, porque estábamos en algo vano, en algo superfluo, en algo que pasaba, y perdimos, y nos fuimos llorando a casa. Pero en el cristiano tiene que ser diferente, amén. Y así que, buscando este tipo de cosas, en primera de Pedro 2:4,
dice la palabra del Señor. La piedra viva, dice en la versión Reina Valera. Esta versión que siempre digo yo que quiero tanto, aunque tiene algunas imperfecciones de traducción. Pero vamos a leerla y después vamos adelantando. Dice la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. ¿Qué pasó? Siempre, o casi siempre que me confían en esto, ¿no es cierto? Siempre le cuento algo que me pasó a mí, porque creo que es una forma de vivirlo que yo se lo puedo transmitir, y de cosas que veo, que me experimento. No sé si es mejor o peor que otras predicaciones, pero yo creo que transmitirle lo que yo sentí enriquece lo que la palabra nos puede transmitir. Entonces yo había visto un programa en la tele que tiene tantas cosas feas, pero a veces encontramos cosas útiles, en un canal que a mí me gusta mucho que se llama Deutsche Welle. Es un canal alemán, y hablaban que en Berlín, en el barrio judío, ahora en la actualidad, un artista, digamos, decidió hacer un homenaje a la Shoah. La Shoah es el mal llamado holocausto. Los judíos no quieren que digamos holocausto, porque holocausto es un sacrificio acepto a Dios, como los holocaustos de animales que se hacían, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Para ellos, aquel martirio, aquel catástrofe se le dice Shoah. Es bueno respetar lo que los judíos quieren, cómo quieren que llamemos a aquello tan horrible que pasó Israel en todo el mundo en aquel tiempo, ¿no? El 9 de noviembre de 1938 fue la noche de los cristales rotos en Berlín. Fue cuando empezó la gran persecución hacia los judíos. Más allá de este dato que le voy a dar, cuando a usted le indague acerca de las verdades de la Biblia, agarre este elemento de por qué la Alemania nazi se la agarró especialmente con el pueblo de Dios, con los judíos. Porque tengamos en claro una cosa, y la dijo mismísimo Señor en Juan 4:22, la salvación viene de los judíos. Amén. Y dice así la pasada: la salvación viene de los judíos. Y él se lo estaba diciendo a una mujer samaritana. Bueno, la cosa que en Berlín ahora hay un homenaje que a este hombre se le ocurrió hacia la Shoah. ¿Y sabe qué hicieron? Son unas piedras de 10 por 10, o sea, un cubo, 10 por 10 por 10, que las incrustaron en la tierra, en las veredas principalmente, y arriba tiene un latoncito dorado, en su mayor parte. Eso explicaba yo vi en el documental, por eso me llamó la atención y dije, no, esto yo lo vi en alguna parte. Y esta piedra tiene un latoncito dorado y tiene el nombre de la persona que vivía en esa cuadra, que fue secuestrada, torturada o aniquilada por ser judío, principalmente los judíos, porque eso empezó en el barrio judío de Berlín. Es una parte, digamos, creo que es occidental, de la parte occidental de la Berlín actual, no de la Berlín oriental que quedó detrás de la cortina de hierro. Bueno, entonces uno va caminando por la vereda, iba diciendo la cronista, que es una cronista argentina, y estaba con un boliviano que estudia la cultura germana y judía en Alemania. Entonces, el homenaje, miren lo que consiste, miren qué inventivo el tipo, ¿no? Uno va caminando y la piedra no está a ras del piso, la parte del latoncito sobresale 2 o 3 centímetros. ¿Para qué? Para que uno se tropiece y para que uno, dice, el que camina por Berlín ya lo sabe, los que son turistas no lo saben, tiene que ir atento
porque tropieza con la parte que sobresale a propósito y se cae, ¿no? O va a andar dando un insulto. Y la piedra, ¿sabe cómo se llama? Stolperstein en alemán. ¿Y sabe qué significa? Piedra de tropiezo. Y yo decía, piedra de tropiezo. Esto está en alguna parte de la Biblia, esto está en alguna parte, y esto no tiene que ser casualidad. Que la historia de los judíos y la persecución, y esta piedra de tropiezo, de la que habla el Señor, como ya vimos, que dice que para los que no creen es piedra de tropiezo, pero para los que creen es la roca de salvación. En eso se centra lo que yo le quiero comentar, ¿no es cierto? Y fíjese que es como que ya desde tiempos antiguos Israel como que estuvo asignado, al ser el pueblo elegido por Dios, tenemos que tener en claro esto, que Él de todos los pueblos que había en la tierra eligió a uno insignificante, a uno pequeño, a uno rodeado de enemigos. No sabemos muy bien por qué, cuál es el tema, el amor especial que Dios tiene por Israel. Que así que cuidadito, cuidadito. Yo eso muchas veces se lo digo a mis hijas, cuando por ejemplo vamos al barrio de Once, al barrio de Villa Pueyrredón, donde hay muchos israelitas y judíos. Yo le digo, cuidadito como parte de esta gente. En un tiempo lo hacían, cuidadito. Porque a pesar de que ellos reniegan de nuestro Jesús, pero es mentira que lo mataron, reniegan de nuestro Jesús porque les fue cegado, como vamos a leer en un momento ahora, el entendimiento para aceptarlo a Jesús como el Mesías que ellos esperaron por miles de años. Ellos son el pueblo escogido de Dios originalmente. Nosotros venimos a ser como un injerto, como si a este arbolito alguien viniera y le pusiera un injerto y creciera ese arbolito y fuera sano. Pero el tronco original es Israel. Fíjese lo que dice en Jeremías 6:21, hablando de esta piedra de tropiezo y de este por qué Israel ha sido perseguido y por qué tiene que ver con nosotros esto. Dice el profeta Jeremías: por tanto, Jehová dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová: he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Terrible, ¿no? Jeremías ya estaba viendo las persecuciones y las aniquilaciones que iba a sufrir Israel por su rebeldía y por no aceptar lo que los mismos profetas le decían sobre el Mesías que habría de venir, ¿no es cierto? Y Jesús lo dijo también, y lo dijo para ellos y para nosotros. Fíjese lo que dice en Mateo 21:42, cuando el Señor le está hablando a los judíos, y lo que le dice, Él le había planteado la parábola de los labradores malvados. Para hacerla sintética, digamos que la parábola habla que hay unos labradores, y que estos labradores mataban a los siervos y mataron al hijo del dueño del campo. Entonces cuando dice en el versículo 40, cuando en la parábola no matan al hijo del dueño de la viña, en el versículo 40 de Mateo 21 dijimos, dice, les pregunta Jesús a los judíos, dice: ¿cuándo venga pues el Señor de la viña? ¿Qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Creo que está clarito, ¿no? Se lo dijo en la cara, ¿no? Les dijo en la cara lo que iba a pasar con ellos y que lo estaban negando. Él está diciendo: yo soy la piedra angular y la piedra
que desecharon los edificadores. Los edificadores es Israel, pero ellos lo desecharon. Al día de hoy, solo una pequeña porción, podríamos decir, de los judíos mesiánicos son los que aceptan que el Señor Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios y es Dios, como dice en 1 Juan, ¿no es cierto? Para terminar con un poquito con este problema de Israel, porque es su problema, nosotros seguimos rogando por ellos, como fíjese, porque yo le dije esto de cuidadito con maldecir a Israel o hablar mal de Israel. Dice en Romanos, capítulo 9, del 1 al 5, mire cómo Pablo, siendo israelita, sentía esto de que estaban en falta y de las consecuencias que habría por este desamor de Israel hacia el Señor Jesús. Dice Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Clarito, ¿no? Pablo les está diciendo a sus hermanos israelitas que siente ese dolor, esa decepción, esa tristeza, y que él mismo quisiera ser maldito, dice anatema, separado de Cristo, con tal de que ellos entendieran esta gran verdad, de que el Mesías había vuelto. Y ese Mesías, que los edificadores desecharon, es el que tomamos nosotros. Entonces para nosotros ya no va a ser un Stoppelstein, la piedra que haga caer. Y ahí viene la gran noticia, ¿no es cierto? Y el gran compromiso. Si quiere me acompaña al Salmo 62. El Salmo 62 dice en el versículo 1, cuando ya Jesús no es la piedra de tropezo, sino la piedra, roca de salvación, dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y más adelante, en el 5, para cuando usted esté en angustia, piensen esto, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. El Señor puso bien en claro estas cosas, pero también puso en claro, tanto para los judíos como para nosotros, que nosotros lo íbamos a tomar como adoptados. En Mateo 10:34, que yo creo que si esta palabra se dijera mucho o se predicara muy de continuo en las iglesias, mucha gente se levantaría y diría: esto no es para mí, me voy. Pero también siempre digo que el Señor, vio como en esa prueba de salto en alto, que los atletas saltan de espalda y que siempre van elevando un poquito más la vara, siempre puso como la vara alta, porque si no fuera incómodo ser cristiano, sería muy fácil, sería como hacer yoga o como hacer una carrera universitaria, que ya de por sí es difícil, pero la puede hacer cualquiera de nosotros puede hacer yoga, o cualquiera de nosotros puede hacer una carrera universitaria, cualquiera de nosotros, se lo puedo asegurar. Pero el Señor pone la vara un poco muy alta a veces, para que sepamos con quién estamos tratando. No estamos tratando con Siddhartha, ni estamos tratando con el Comité Olímpico, estamos tratando con el Rey de Reyes. En Mateo 10:34 dice el Señor, y agárrese fuerte, dice: no pensé que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá.
y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Yo le digo la verdad, la primera vez que leí estas cosas y no estaba en el espíritu, yo lo pensé, yo no lo voy a hacer hipócrita, yo decía, no sé si esto es para mí. Porque ¿cómo? ¿Voy a amar más a mi papá, a Jesús que a mi papá? ¿O voy a amar más a mi mamá o a mi hija que a Jesús? Entonces hay que sincerarse. Yo creo que esa parte de sinceramiento, ¿se acuerda cuando Pedro, después de haberlo negado 3 veces, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Y le da un mandato. Y le vuelve, ¿pero me amás? Sí. Y si a usted le pregunta, de noche, en sueños, en visiones, en palabras, como así, o leyendo esa palabra, en vez de decir Pedro, ponga su nombre. Y que diga, Paola, ¿vos me amás? Juan, ¿vos me amás? Y hay que estar paradito bien para decirle, sí, Señor. Y póngale que el Señor redobla la apuesta y diga, ¿y me amás más que a tu mamá? O a tu papá, si todavía la tenés. ¿O me amas más que a tu hijo o a tu hija? Papá, Por eso le digo, esto no es yoga. Acá estamos haciendo otra cosa, estamos tratando con el Señor que hizo estas cosas, el dueño del universo. En millones de años de evolución no pudimos hacer una florcita y Él la hace gratis, todos los días se salió el sol. Hizo mis pulmones, hizo mi páncreas, hizo mis ojos, y todo lo que está en usted, hizo estos árboles. Y encima de ser un Señor creador, Dios del universo, se le ocurrió, como dice David, ¿qué viste en nosotros para que nos hagas menor que los ángeles y dueño de todas las cosas? Porque nos las dio en heredad, ¿no? Dice la palabra. Y en Él todas las cosas. Entonces cuando decimos que baje ese poder, que baje esa presencia, guarda. Una persona a la vez me contó una cosa. Yo, como le digo, muchas veces no experimenté ni cosas lindas ni cosas feas en cuanto a esto sobrenatural. No, miento, lindas sí, porque ya conté 3 veces que tuve con el Señor. Tuve encuentros sobrenaturales con el Señor. Pero cosas feas nunca me pasaron, eso de sentir fantasmas o ver cosas. Existen, guarda, existen. Una persona me contó, y seguramente usted lo habrá escuchado, esto de la presencia. Y me decía que, por ejemplo, estaba en la cocina. Dice, yo estaba cocinando, David, y sentía que algo estaba detrás mío. Y hasta sintió pasos. Yo a veces me reía, porque yo decía, a mí nunca me pasó. Pero sé que existen y hay personas que se persiguen con esta cosa. O sea, sienten presencia. Es la misma presencia o tipo de presencia espiritual, cosas que no se ven, que nosotros pedimos en las canciones. Cuando María tuvo el encuentro con el ángel, dice que se asustó mucho. Y yo creo que me asustaría también. Pero en cuanto yo compruebe que es de parte del Señor, sí, Señor, hacé y decí lo que quieras, porque quiero experimentarlo. Entonces cuando pedimos esa presencia, y esa presencia trae poder, pero para eso, como siempre Vidal, hay que tener cierta comunión con el Señor, porque no, muy seguramente esa presencia y el poder no lo voy a experimentar después de mirar Netflix. No, no va a pasar. Va a pasar cuando yo lo busque con gotas de sudor, con ayuno, con oración, por preocupación. No sé si decir preocupación, sino por ocuparme del prójimo, por sentir empatía por el que está sufriendo, por sentir empatía por el que está enfermo, por dormirme pensando en el nombre del hermano, hermana o cualquiera que podamos llamar nuestro prójimo que tiene un problema, y me duermo pensando, Señor, salvalo, Señor, tené misericordia de él, Señor, dijiste que todo lo que pida en tu nombre iba a ser hecho, dame bolilla, Señor, te pido por este hermano, te pido por esta persona, y dale, y roga, implora, y pide, y el Señor prometió que va a contestar esa oración con presencia y poder. Entonces no nos asustemos si ese poder para este pueblo injertado que somos a Israel, estos hijos de Dios que somos, hijos e hijas, cuando ese poder, usted se levante a la mañana y sabiendo, confirmando que ese poder y esa presencia estuvo con usted, usted vaya y visite a un enfermo, usted vaya y háblele, como siempre dice Marcelo, no sé qué le voy a decir a tal persona, pero ya no va a ser usted, las palabras van a venir del cielo, palabras justas, algo que está en la Biblia, que a esa persona la convenzan de que necesita a Cristo, que necesita salvarse, y que más allá de la enfermedad, más allá de la penuria que esté pasando, lo importante es salvar el alma. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor, ¿no? Buscamos el reino de Dios como el ciervo brama por las aguas, dice uno de los salmos, ¿no es cierto? Que así que
el Stolperstein de Berlín, piedra de tropiezo para que lo creen, que para nosotros sea la roca de salvación. Amén.